Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a este, vuestro canal favorito. Qué alegría inmensa teneros por aquí de nuevo. Sabéis que me encanta compartir con vosotros cada pensamiento, cada teoría, y sobre todo, mi inconmensurable pasión por las series y novelas turcas. Y hoy, mis queridos amigos, traigo un tema que sé que os va a electrizar, porque nos adentraremos en el universo de una de las parejas que más revuelo está causando, que está pulverizando récords de audiencia y que, sin lugar a dudas, está poniendo a prueba los límites del amor prohibido. Exacto. Hoy nos sumergiremos de lleno en la historia de Afra y Mert, en esa relación tan intensa, tan apasionada y tan inextricablemente entrelazada con obstáculos que nos tiene a todos aferrados al borde del asiento, con el corazón latiendo al ritmo frenético de cada episodio. En este vídeo nos aventuraremos a analizar a fondo su historia, desentrañando las complejidades de cada personaje, los matices de cada escena. Desgranaremos meticulosamente las razones que convierten su amor en un amor prohibido, explorando las capas profundas de las convenciones sociales, las rivalidades ancestrales y las heridas del pasado que lo obstaculizan. Ahondaremos en los desafíos monumentales a los que se enfrentan, aquellos escollos que parecen diseñados para separarlos y, por supuesto, nos entregaremos a la deliciosa tarea de especular sobre hasta dónde serán capaces de llegar para desafiar el destino y construir un futuro juntos. Así que corred a prepararos una generosa taza de té turco, ese elixir que calienta el alma, acomodaos en vuestro rincón favorito y prestad atención a cada detalle, porque esta inmersión se va a poner, como diríamos en Turquía, *koke asterisco. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, como es tradición, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni una sola de las novedades, los análisis exhaustivos y las curiosidades fascinantes que comparto cada semana. Activad la campanita, esa pequeña aliada digital, para que no se os escape ningún vídeo y seáis los primeros en disfrutar de cada análisis. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío, como diría mi abuela. Afra y Mert, esos dos nombres que reverberan con fuerza en cada rincón de las redes sociales, que incendian los foros de discusión con debates apasionados, que susurran al oído en cada conversación sobre series turcas. Y no es para menos, amigos míos, su historia es un auténtico torbellino de emociones desatadas, un cóctel explosivo donde se mezclan el deseo irrefrenable, la culpa lacerante, la lealtad inquebrantable y la rebeldía desafiante. Desde ese primer instante mágico en que sus miradas se cruzaron, en ese encuentro fortuito que parecía predestinado, supimos, en lo más profundo de nuestro ser, que algo extraordinario estaba a punto de florecer. Pero lo que ninguno de nosotros pudo vislumbrar es que ese, algo especial, se transformaría en un amor prohibido, un amor que se atreve a desafiar las convenciones sociales más arraigadas, que pone en jaque los lazos familiares ancestrales y que, en definitiva, subvierte todo aquello que se considera correcto y aceptable. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que su amor sea considerado prohibido? Bueno, aquí es donde entran en juego los intrincados detalles de la trama, ese laberinto de secretos familiares cuidadosamente guardados, las rivalidades empresariales que se transmiten de generación en generación y, sobre todo, las implacables expectativas de una sociedad profundamente tradicional, donde el honor y la reputación lo son todo. Sin caer en spoilers innecesarios para aquellos que aún no han tenido el placer de sumergirse en esta joya televisiva, digamos que sus familias están enfrentadas por rencillas antiguas, que hay un pasado oscuro y turbulento que los persigue como una sombra implacable y que su relación, ese amor incipiente, podría desencadenar consecuencias devastadoras para todos los involucrados, desatando una tormenta de dolor y sufrimiento. Vamos, lo que viene siendo un culebrón en toda regla, con todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, pero con ese toque turco inconfundible que tanto nos embriaga y nos hace suspirar. Y es precisamente esa exquisita combinación de elementos, esa amalgama de drama, romance y tensión, lo que convierte su historia en una experiencia tan adictiva. Nos identificamos profundamente con su lucha, con su anhelo de un futuro juntos, nos emocionamos hasta las lágrimas con sus fugaces momentos de felicidad, esos instantes robados que saben a gloria, y sufrimos en carne propia con cada uno de los obstáculos que se interponen en su camino, con cada piedra que les arroja el destino. Vemos en ellos, de alguna manera, el reflejo de nuestros propios deseos, de nuestras propias frustraciones, de esa llama interna que nos impulsa a romper con las normas establecidas, a desafiar lo preestablecido y a luchar por aquello que realmente queremos. Porque admitámoslo sin tapujos, a todos nos atrae, aunque sea un poco, lo prohibido, lo que se encuentra fuera de los límites impuestos, aquello que nos desafía a cuestionar lo que damos por sentado,
lo que nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Pero más allá del morbo superficial y la fascinación efímera por lo prohibido, la historia de Afra y Mert también nos plantea preguntas trascendentales sobre el amor en su esencia más pura, sobre la libertad individual y sobre la responsabilidad que conlleva cada una de nuestras decisiones. ¿Hasta qué punto estamos realmente dispuestos a sacrificar nuestra propia felicidad, nuestros sueños y aspiraciones, con el único propósito de complacer a los demás, de ajustarnos a las expectativas ajenas? ¿Dónde se encuentra ese límite difuso entre la lealtad familiar, ese valor tan arraigado en la cultura turca, y la búsqueda incesante de la propia identidad, de la autenticidad que reside en nuestro interior? ¿Es realmente posible construir un futuro sólido y duradero juntos, cuando el pasado, con sus sombras y fantasmas, nos persigue implacablemente, amenazando con destruir todo lo que hemos construido? Estas son preguntas complejas, que no admiten respuestas fáciles ni soluciones prefabricadas, pero que sin duda nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que acarrean. Y es precisamente esa capacidad única de generar debate, de provocar la reflexión y de remover nuestras propias convicciones lo que hace que esta serie sea tan relevante, tan impactante y, en última instancia, tan exitosa. Porque no se trata simplemente de ver una historia de amor más, de dejarnos llevar por la trama sin más. Se trata de cuestionar nuestras propias creencias, de explorar los límites de lo posible y de atrevernos a imaginar un mundo diferente, donde el amor pueda florecer libremente sin importar los obstáculos. Ahora bien, llegamos a la pregunta del millón, esa incógnita que nos carcome por dentro y nos mantiene en vilo cada semana: ¿hasta dónde llegarán Afra y Mert para poder estar juntos, para hacer realidad ese sueño que comparten? Esa es la gran interrogante que nos mantiene irremediablemente enganchados a la pantalla, episodio tras episodio, esperando ansiosamente el siguiente giro argumental, la siguiente revelación impactante. Y la verdad es que resulta sumamente difícil predecir con certeza su futuro, aventurarse a pronosticar el desenlace final. Por un lado observamos la fuerza arrolladora de su amor incondicional, su deseo irrefrenable de superar todos los obstáculos que se les presentan, su determinación inquebrantable de construir un futuro juntos, un hogar donde puedan ser felices y amarse libremente. Pero por otro lado, también somos testigos de la implacable presión familiar, de las amenazas externas que acechan en cada esquina, de la fragilidad inherente a su relación, que se ve constantemente amenazada por los secretos del pasado y las maquinaciones de sus enemigos. En mi humilde opinión, creo que su historia está irrevocablemente destinada a ser una montaña rusa de emociones vertiginosas, un viaje trepidante lleno de momentos de gran felicidad, de instantes de pura euforia, pero también de momentos de profunda tristeza, de dolor desgarrador que nos llega al alma. Habrá reconciliaciones apasionadas, encuentros robados que encenderán la llama de la esperanza, pero también habrá rupturas dolorosas, separaciones forzadas que pondrán a prueba su amor hasta el límite. Habrá alianzas inesperadas, personajes que sorprenderán con su lealtad y generosidad, pero también habrá traiciones devastadoras, puñaladas por la espalda que harán temblar los cimientos de su relación. En definitiva, un camino tortuoso y lleno de altibajos que pondrá a prueba su amor en cada paso, que exigirá su máxima capacidad de resistencia y que los obligará a luchar con uñas y dientes por su felicidad. Pero, ¿cuál es mi apuesta final? ¿Cuál es mi predicción personal sobre el destino de Afra y Mert? Creo firmemente que a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las adversidades que se les presenten, encontrarán la manera de estar juntos, de superar las barreras que los separan y de construir un futuro juntos. Creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta, que su conexión es lo suficientemente profunda como para sanar cualquier herida, y que su determinación es lo suficientemente grande como para desafiar todas las convenciones sociales y familiares. Creo que al final prevalecerá el amor verdadero, ese amor que lo puede todo, que lo transforma todo y que lo cura todo. Pero claro, esto es solo mi opinión personal, mi humilde visión de su historia. La verdad es que los guionistas de la serie son unos auténticos maestros en el arte de sorprendernos, de mantenernos en vilo con giros argumentales inesperados y de jugar con nuestras emociones hasta el límite. Así que no me extrañaría en absoluto que tuvieran preparadas algunas sorpresas inesperadas, algunos giros de guión que nos dejarán boquiabiertos y que pondrán a prueba nuestra capacidad de asombro. Lo que sí sé con certeza es que, pase lo que pase, seguiré disfrutando de su historia con pasión, seguiré analizando cada uno de sus movimientos con lupa y seguiré compartiendo mis reflexiones con todos vosotros, mis queridos amigos y seguidores.
Y hablando de movimientos, me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Afra y Mert lograrán finalmente estar juntos, desafiando el destino y superando todos los obstáculos? ¿Qué desafíos creéis que tendrán que enfrentar en el futuro? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie hasta ahora, esa escena que os ha robado el aliento y os ha dejado sin palabras? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones, conocer vuestros puntos de vista y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado este análisis en profundidad de la historia de Afra y Mert. Espero que os haya servido para reflexionar sobre el amor prohibido, sobre la libertad individual y sobre la responsabilidad que conlleva cada una de nuestras decisiones. Y espero sobre todo que os haya entretenido un ratito, que os haya sacado una sonrisa y que os haya hecho olvidar, aunque sea por un momento, las preocupaciones del día a día. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí contar con vuestro apoyo incondicional y vuestra compañía constante. Vosotros sois la razón por la que sigo creando contenido cada semana, por la que me esfuerzo por ofreceros análisis interesantes y reflexiones profundas. Así que por favor, no olvidéis dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares y con todos aquellos que también disfruten de la historia de Afra y Mert. Y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de los vídeos que tengo preparados para vosotros, porque os aseguro que vienen muchas sorpresas. Recordad que vuestros comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer vuestras opiniones y sugerencias. Así que no dudéis en dejar vuestro comentario aquí abajo. Os leo a todos y respondo a la mayoría de ellos. Y ahora sí, despido hasta el próximo vídeo. Os mando un abrazo enorme y os deseo lo mejor. Que tengáis una semana fantástica, llena de alegría, de amor y de buenas vibras. Que sigáis disfrutando del amor, de la libertad y de la rebeldía, y que nunca dejéis de luchar por vuestros sueños. Hasta la próxima.